Juan Bautista presenta a Jesús, el Cordero de Dios. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntar: ¿Quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Y declaró: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Quién eres entonces? ¿Elías? Contestó: No lo soy. Le dijeron: ¿Eres el profeta? Contestó: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le contestó Juan: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltar la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con los pecados del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: Verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto, y declaro que este es el elegido de Dios. Jesús llama a sus primeros discípulos. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: Ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: Ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿Cómo me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Circulaban diversas opiniones sobre el libertador que Dios había prometido por boca de los profetas, mientras que entre los judíos en Judea se hablaba del Cristo, en hebreo el Mesías, que sería un descendiente de David. La gente de Samaria y del otro lado del Jordán, separados de Jerusalén hacía siglos, preferían hablar del profeta sucesor de Moisés, como está escrito en Deuteronomio 18, verso 18. También una corriente que se apoyaba en Miqueas 3, verso 23, afirmaba que el gran profeta Elías regresaría del cielo para preparar la venida del Mesías. El Espíritu Santo es la energía de Dios que está presente en todos los espíritus abiertos a la verdad. Para esto podemos consultar en el libro de Sabiduría 1, verso 7 y capítulo 12, verso 1. Pero el Evangelio y la experiencia de la iglesia primitiva demuestran que los que se convirtieron y fueron bautizados recibieron el Espíritu. Esto podemos confirmar en 2 de Colosenses 1, verso 22 y capítulo 5, verso 5. Los dones espirituales, que también se llaman carismas, que recibieron en el momento del bautismo, esto podemos corroborar con Hechos de los Apóstoles 10, verso 44, y también capítulo 19, verso 10. No eran ciertamente la plenitud del Espíritu Santo y podían acabarse, pero era una señal de que en adelante el Espíritu de Dios actuaría en ellos de una manera particular. Jesús reconoció a Natanael cuando estaba bajo la higuera. Esta expresión se refiere al maestro de la ley que enseñaba a su gente y que en aquel entonces lo hacía a menudo bajo un árbol frondoso como era la higuera. Verán los cielos abiertos. Esto podemos confrontar con Génesis 28, verso 12. Jesús es el que une a Dios y la humanidad. A partir de él, Dios nos comunica sus riquezas. Es importante mencionar que en la lista de los 12 es Bartolomé, o hijo de Ptolomé, quien está asociado con Felipe. Esto podemos ver en Mateo 10, verso 13 y en Lucas 6, verso 14. Tal vez sea el mismo.